Esta semana estamos estudiando el tema orgullo versus humildad. Y hoy vamos a hablar del tema conócete a ti mismo. Ya descubrimos el día de ayer que el orgullo es una trampa sutil, porque de alguna manera se nos hace fácil sentirnos orgullosos por las cosas que logramos hacer en la vida. Es esa sensación de superioridad que cuando somos buenos en algo y otros no son tan buenos en eso, creemos que podemos andar pavoneándonos delante de los demás diciendo, bueno, yo sí puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Y es triste porque nos damos cuenta que caemos en la trampa de la autosuficiencia, esta trampa de creer que no necesitamos de nadie y menos de Dios, y es la trampa de la Odisea. Hoy vamos a hablar sobre una parábola que contó el Señor Jesucristo, que además de ser una parábola, creo seguramente fue una observación que Jesús hizo sobre esos escenarios que le tocaba ver con los líderes religiosos de su tiempo. Y en esta parábola vamos a aprender muchísimo sobre nosotros mismos. Por eso el tema de hoy, conócete a ti mismo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para poder estudiar esta parábola de Lucas capítulo 18, que nos va a ayudar para saber si de alguna manera no estamos cayendo en el pecado del fariseo. Ya conoces la parábola, así que vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Venimos ante tu presencia implorando, por favor, que nos ayudes a reconocer cómo nuestro orgullo nos separa de ti y de los demás. Y ayúdanos a hacerlo mediante las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a aprender de Él. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a ir de lleno al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, porque aquí vamos a encontrar esta parábola que nos va a resultar aleccionadora a nosotros. Y la vamos a leer completa. Primero la vamos a leer completa para luego analizarla paso a paso y ver por qué es tan peligroso el orgullo que nos conduce al autoengaño. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Parece el mundo al revés. De hecho, Eduardo Galeano, un escritor muy reconocido, que falleció hace tiempo ya, habla sobre esto, sobre el mundo al revés, sobre cómo a veces nuestras percepciones son muy diferentes y tiene algunas cosas muy interesantes que decir. Pero aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un mundo al revés. Jesús está diciendo que este fariseo en realidad no puede ser exaltado por Dios porque ya se exaltó a sí mismo, así que en realidad va a ser humillado. Pero el publicano, aquel por quien no se da ni un 5, él, en cambio, va a ser exaltado porque se ha humillado delante de Dios. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, el punto aquí, y porque es el tema de esta semana, es la actitud del corazón que tienen estos dos adoradores, estas dos personas, al fin y al cabo. Y estas dos personas nos representan a nosotros, especialmente, y hay que decirlo con tristeza, el fariseo, el fariseísmo, sigue muy vivo en nuestro tiempo. Y aunque lo usamos a veces de manera despectiva para señalar a ciertas personas y decir, es que este fulano o este mengano es así y es un fariseo, en realidad el fariseísmo vive muy dentro de nosotros.
Porque a la postre el fariseísmo tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con este orgullo que nos ciega a nuestra verdadera condición y nos impide reconocer nuestra necesidad. Ese era el problema del fariseo. Era ciego a su propia condición. Así que analicemos algunos aspectos que notamos aquí en esta parábola. Lo primero que se destaca o que quiero destacar en esta parábola es que la oración del fariseo ni siquiera está dirigida a Dios. Aunque menciona a Dios en su oración, Jesús fue, vamos a decirlo, muy perspicaz al decir lo siguiente: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Notan? El fariseo no está hablando con Dios, está hablando consigo mismo y en la conversación menciona a Dios. Y menciona a Dios solamente para pavonearse de todos los logros que él tiene, los que él considera que son sus logros. Una clara enseñanza sobre la futilidad de nuestras buenas obras en cuanto a salvarnos. Nuestras obras deben reflejar que hemos sido transformados por Dios, pero el fariseo cree que todo lo que hace en realidad es una forma de recomendarse delante de Dios y de ganar puntos delante de Dios. Y mira que cómo comienza, porque estamos hablando de un hombre bueno. El fariseo era un hombre bueno, no vamos a negar eso. Y porque nota cómo comienza: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Es decir, él era un hombre recto, según su propia concepción y de hecho, tal vez según las normas morales de la época, él era el hombre más recto que podía haber. Incluso menciona al publicano para señalar que él no era un traidor, porque hay que recordar, el publicano era visto como un traidor. Aquel que trabajaba como publicano era un traidor a la patria, porque le cobraba impuestos a su pueblo para dárselos a Roma, así que era lo peor de lo peor. Y aquí el fariseo está diciendo: mira, no solamente soy justo, soy recto en todos los aspectos de la vida, y menciona el aspecto de ladrones, injustos, adúlteros. Además de eso, está diciendo el publicano: yo no soy un traidor. Yo no he traicionado a mi patria como este publicano. No sé a dónde estaría el publicano, pero quizás todavía se tomó el tiempo el fariseo de mirarlo como de reojo y desde arriba del hombro, y quizás señalarlo con el dedo y decir: yo no soy como este tipo que está ahí. Es un traidor. Y, ¿sabes? Ahora, no solo contento con esto, él va a destacar las cosas buenas que hace, que son buenas, porque estoy hablando de un buen tipo aquí, porque él dice: ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. ¿Está malo diezmar? Claro que no. La Biblia nos enseña a diezmar, incluso para nuestro tiempo, aunque haya algunos que piensen que el diezmo quedó abolido también, y que todo es a conveniencia, ¿verdad? Cuando conviene, el diezmo y la ofrenda está abolido; cuando no conviene, pues hay que tomarlo, y eso lo hacemos con toda la palabra de Dios, tristemente. Pero, aunque hay personas que crean que está abolido, el diezmar no es malo. De hecho, es una buena práctica, incluso si no se hace por motivos espirituales, es una buena práctica. Pero este hombre no solamente diezma, sino que nos está diciendo ayuna 2 veces por semana. Sus prácticas espirituales estaban bien enraizadas en su mente, en su corazón, así que él las hacía. ¿Cuál era el problema? Que hacía estas cosas, pero no tenía una relación con Dios. Su concepto de Dios, eso lo aprendimos la semana pasada, la importancia del concepto de Dios. Su concepto de Dios era el de un acreedor. Era como si Dios estuviera haciendo cuentas en el cielo, y cada vez que veía al fariseo hacer esas buenas obras, según, yo me imagino, el fariseo pensando, según su mentalidad: si yo hago esto, entonces ahí voy acumulando en mis saberes, no allá en el cielo, porque Dios ahí tiene que llevar su contabilidad y aquí yo le voy a poder sacar mis vouchers de todo lo que he hecho. Porque no tenía una correcta relación con Dios. Eso lo vemos en otros casos, como en el siervo infiel, que va y oculta su talento porque no tiene una correcta relación con Dios, no lo ha conocido
Por lo tanto, cree que es un mal tipo, cree que su Señor es un mal tipo, es una persona injusta, es una persona que está ahí meticulosamente viendo en dónde falla uno para caerle con todo el peso de la ley. Es verdad que hay que hacer estas cosas buenas, porque yo no estoy diciendo que sea malo ayunar, que sea malo diezmar. Aquí esto lo podríamos trasladar ahora aplicando para nosotros y decir lo mismo que él: ayuno, diezmo, leo la Biblia, oro, sirvo en la iglesia, predico, soy pastor, soy anciano, soy líder, lo que quieras. Pero cuando nosotros hacemos esto pensando que con eso estamos ganando puntos para con Dios, en realidad los estamos perdiendo. Porque, y me gusta esta cita que aparece acá en el estudio de nuestra lección, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, justo en el capítulo que menciona este tema del fariseo y el publicano, y dice esta cita: Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Y por lo que estamos notando, el fariseo no es como los otros hombres, es decir, él no es un pecador en su propia mente. ¿Notas por qué el orgullo es tan peligroso? Porque nos puede llegar a afectar de una manera tan sutil que incluso pretendiendo tener una relación con Dios, estemos actuando como el fariseo y pensando que somos mejores que los demás. Y eso pasa más a menudo de lo que nos gustaría aceptar. Generalmente, ese pecado del orgullo lo vemos en otros como algo muy malo, hasta que nosotros lo abrazamos y decimos: es que yo no es que sea orgulloso, solamente estoy diciendo que soy mejor cristiano, que soy una mejor persona que los demás. Y mira, te vas a topar con esto siempre, y especialmente en la comparación, porque uno dice: es que lo que pasa es que yo hago estas y estas cosas que los demás no hacen. Yo soy una buena persona. Y Elena de White tiene razón cuando dice: Dios no puede salvar a alguien así, porque esta persona no se está dando cuenta del problema profundo que tiene en el corazón. Jesús lo dijo, y lo dijo con claridad: los enfermos son los que tienen necesidad del médico, los que están sanos no. Claro que yo creo que lo dijo con cierta ironía, porque le estaba hablando a personas que no estaban sanas espiritualmente, que creían que estaban sanas. Así que le dijo: bueno, los que están sanos no necesitan médico. Pero creo que había ironía en eso, ¿no? Para decirles: es que no están sanos. No están sanos. Y ese es el problema de la Odisea. Cree que está bien, cree que está sana, cree que no necesita de nada. Y la evaluación divina es muy diferente. Pero en cambio, mira al publicano, estando lejos. Es decir, él ni siquiera se acercó, aunque era judío de nacimiento. Él se sentía cargado por el estigma que traía, ¿no? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y hay algo que debemos recordar. Cuando reconocemos la santidad de Dios, un tema que estudiamos la semana pasada, definitivamente vamos a reconocer también que nunca alcanzaremos la norma divina. Nuestra condición es tan desesperada y perdida que si no es por la gracia de Dios, no podemos volver al hogar. Por nuestras propias fuerzas, voy a matizar lo que dije, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas nunca podremos alcanzar la norma divina. Pero mira lo que dice aquí, siempre en Palabras de Vida del Gran Maestro, que está citado en nuestra lección. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los mortales a exaltarse en su propia justicia. Eso es lo que le está pasando al fariseo. No conoce a Dios realmente. Y por eso es que se atreve a creer que su justicia vale tanto como lo que Dios quiere en el cielo. El publicano, por el contrario, parece reconocer que no hay nada
en Él que lo pueda recomendar delante de Dios. Y esa es la mejor actitud. Reconocer que no hay nada en nosotros que nos pueda recomendar delante de Dios. Esto, y por favor, no quiero que lleguemos a un extremo, porque a veces nos vamos a los extremos demasiado fácil. Esto no quiere decir que yo debo andar menospreciándome. No es ese el punto. No es que yo debo mirarme al espejo y decir, mira qué malo que eres, perdido, pecador. No, porque la autoflagelación mental, emocional, psicológica no nos ayuda. La autoflagelación es como lo que está haciendo el fariseo también. Él se ensalza, otros se golpean con tal de ver si merecen algo de Dios. No es el punto, porque en definitiva nadie merece nada de Dios, porque todo en realidad es un regalo de Dios. Dios nos lo da porque Él quiere, no porque lo merezcamos. Entonces, ¿cuál es la actitud aquí? La actitud es una actitud de entrega. Nota la oración del publicano: Dios sé propicio a mí, pecador. Lo que está diciendo es, yo solamente quiero entregarme. Y esa es la mejor actitud, porque entregarle la vida a Dios significa reconocer que por nuestros propios méritos no podremos alcanzar nunca la norma divina, pero por la gracia de Dios, Dios completa lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo transforma nuestros motivos, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos vivir la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Así que esta es la lección para hoy, que nosotros aprendamos a conocernos, y la mejor manera de conocernos realmente es darle nuestro corazón a Dios. Nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías, más que todas las cosas. Realmente el único que lo puede conocer es Dios, y por eso entregárselo es el mayor acto que podemos hacer de renuncia al yo, para decirle: Señor, aquí estoy, necesito que tú me examines, me pruebes y me transformes. Así que hoy lo que hay que decirle al Señor es eso, ¿no? Hay que escribir la oración del publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Y escríbelo en los comentarios, porque la realidad es que esa es la mejor oración que podemos hacer. Reconocer que solo por la gracia de Dios es que estamos aquí, que tenemos una oportunidad de salvación, que tenemos la dicha de disfrutar de la vida, porque la gracia de Dios lo ha permitido. Y si reconocemos eso, entonces vamos a poder servir a los demás. Porque nota, esta parábola comienza diciendo a algunos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Claro, es que el orgullo nos lleva a menospreciar a otros, pero cuando reconocemos que somos lo que somos por la gracia de Dios, y que es la gracia de Dios la que nos sostiene hasta este momento, entonces la única salida que nos queda es rendirnos, y con eso aprendemos que debemos extender la gracia de Dios a los demás. Así que ahí está, escribe en los comentarios: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y vamos a orar para que el Señor se manifieste en nuestras vidas con su gracia y nos permita disfrutar de esa gracia y su amor. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta lección. Muchas veces hemos actuado como el fariseo, porque es fácil compararnos con otros y pensar: no soy tan malo como aquel. Otros también se compararán y nos mirarán a nosotros y dirán: no soy tan malo como él. Pero Señor, ayúdanos para rendirte nuestros corazones y reconocer que la única manera de vivir para ti es que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, transforme nuestros corazones. Que tu gracia llene nuestros corazones y ayúdanos para extender esa gracia a quienes nos rodean también. Tú conoces las necesidades de todos aquellos que escriben en los comentarios de este canal, y te doy gracias, Señor, porque me permites orar por ellos, y te imploro, por favor, obra en esas necesidades. Hay familias que están pidiendo por conversión, por salud, por liberación, porque tú les ayudes en sus problemas. Por favor, obra poderosamente, que podamos experimentar ese profundo amor que tú tienes para con nosotros, y que tengamos paz en el corazón. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén.